Profesor catedrático en la Historia de Relaciones Internacionales de la Universidad de Costa Rica, jubilado desde el mes de febrero de 2011, después de 36 años de servicio. Profesor de Relaciones Internacionales en el Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta. Fue productor y conductor del programa Perspectivas, el cual analizaba temas de actualidad social y política y se transmitía semanalmente por el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica durante casi 15 años. Formación académica: bachiller en Historia y Geografía, Universidad de Costa Rica, licenciado en Relaciones Internacionales, el Código de México, máster en Philosophy, en Relaciones Internacionales, el George Washington University, PhD en Relaciones Internacionales, George Washington University. Ocupó cargos como director de la Escuela de Historia y Geografía de la Universidad de Costa Rica, director del programa de posgrado en Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. También fue director de la sede académica de Flaxo, Costa Rica. Como profesor invitado ha enseñado en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, en la Universidad de Pittsburgh, en el programa de posgrado en Relaciones Internacionales de Flaxo, RIPATS, Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, en el programa de posgrado en Relaciones Internacionales de Flaxo, República Dominicana, en el programa de posgrado en las Relaciones Internacionales de la Universidad de Centroamérica en Managua, Nicaragua, en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Utah, en Logan, Utah. Además, ha dictado cursos en talleres sobre negociación y técnicas de resolución de conflictos impartidos en ministerios de Relaciones Exteriores en países de Centroamérica. Ha desempeñado cargos en juntas directivas de varias instituciones del sector de cultura en el Estado costarricense. Presidente del Museo Nacional de Costa Rica, presidente de la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, vicepresidente de la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico Arquitectónico, presidente del Consejo Directivo del Instituto Centroamericano de Extensión Cultural, miembro del Consejo Directivo de la Editorial Costa Rica, miembro de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, miembro de la Comisión Nacional de Nomenclatura, miembro de la Comisión Técnica Filatélica, Correos de Costa Rica, entre otras instituciones. Miembro correspondiente de la Academia Hondureña de Geografía e Historia, miembro correspondiente de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Tiene una amplia producción bibliográfica. El título de su disertación es El espectro del sistema monárquico en los primeros años de creación del Estado de Costa Rica, 1821-1823. Por favor. Gracias. Claro. Buenas tardes. Un saludo de agradecimiento y de afecto a nuestros anfitriones, Academia de Geografía e Historia de México, a quien le expreso mi agradecimiento por tomar la estafeta en estas segundas jornadas del Congreso Americano de la Libertad, y extensivo también este saludo de gratitud a la Academia de Historia de Ecuador por haber abierto este espacio, este foro. Y muy particular este agradecimiento al doctor Franklin Barriga, artífice de esta actividad en la que hoy nos encontramos. La idea de la monarquía en el proceso de independencia. Las noticias sobre la independencia tomaron a la población de Costa Rica totalmente por sorpresa. El día 13 de octubre de 1821, el correo mensual arribó a la ciudad de Cartago, capital de la provincia, con documentos provenientes de la ciudad de Guatemala y de León de Nicaragua, los cuales estaban dirigidos al jefe político superior de la provincia, Juan Manuel de Cañas. En ellos se comunicaba las decisiones que habían sido tomadas por las autoridades y ciudadanos de influencia en cada una de esas ciudades. De Guatemala, el capitán general
Gabino Gainza, enviaba el acta de independencia suscrita el 15 de septiembre por las autoridades y otros ciudadanos locales, en la cual Guatemala proclamaba su independencia de España, ordenaba divulgar esta decisión a las otras provincias y las convocaba a nombrar diputados para un congreso que se reuniría en dicha ciudad el 1 de marzo del año 1822, con el propósito de decidir el punto de independencia general y fijar, en caso de acordarla, la forma de gobierno y ley fundamental que deba de regir. De la ciudad de León de Nicaragua, el correo traía la resolución tomada por autoridades civiles y eclesiásticas de esa diputación provincial, a la cual estaba sometida jurisdiccionalmente la provincia de Costa Rica, en relación con los acontecimientos ocurridos en Guatemala. El texto exponía, hablando en nombre de las provincias de Nicaragua y Costa Rica, declararlas total y absolutamente independientes de Guatemala, que parece se ha erigido en soberana. Proclamaba su independencia de España de una manera condicional, hasta tanto se aclaren los nublados del día. Para los costarricenses las noticias eran no solo sorprendentes e inesperadas, sino que además contenían información tan contradictoria que provocaba desconcierto y confusión. Pese a la incipiente experiencia política vivida por los costarricenses, la cual había empezado a practicarse con el establecimiento de los ayuntamientos, las decisiones tomadas condujeron en general a la creación de entidades de gobierno que permitieron sentar las bases para instituciones políticas de naturaleza democrática. Entre otras, decisiones basadas en consultas a la ciudadanía, legitimidad de los representantes electos a los cuerpos deliberativos, legitimidad de las autoridades civiles, militares y judiciales electas, aprobación de textos y estatutos con rango constitucional, entre otras. La dinámica de participación política empezó con el impulso transformador que se vivió en el Imperio Español a partir de 1808 y la eventual aprobación de la Constitución de Cádiz en 1812. Al tener que formar ayuntamientos, después de que durante los años de gobierno colonial solo existía el de Cartago, la capital, se echó a andar un proceso que involucró a los habitantes en la toma de decisiones sobre los problemas de la colectividad. Proceso que se complementó con el otorgamiento de rango de ciudadanía a los habitantes libres. Los poco más de 10 años transcurridos desde que los costarricenses eligieron a sus representantes a las Cortes de Cádiz en 1810 y el inicio del proceso para decidir sobre la independencia en octubre de 1821 fue un periodo de aprendizaje cívico para esta población. Pasaron de súbditos sometidos a una autoridad muy lejana y casi simbólica, a ciudadanos obligados a tomar decisiones sobre los asuntos de su vida cotidiana y de su comunidad. Al ponerse en vigencia la Constitución de Cádiz, empezaron a regir las diputaciones provinciales, nuevas entidades administrativas y políticas que regirían el gobierno de las provincias. Eran órganos de representación ciudadana. El diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz, Florencio del Castillo Villagra, obtuvo que se designara una diputación provincial que vino a cubrir las provincias de Nicaragua y Costa Rica. Se activó entonces el mecanismo electoral previsto en la Constitución para la escogencia de los miembros de la Diputación, así como de los diputados que representarían a la provincia en las Cortes de España. Las Cortes y la Constitución fueron eliminadas al volver Fernando VII al trono en 1814 y restaurar la monarquía absoluta. En 1820, con la revuelta dirigida por Rafael de Riego, se restableció la Constitución y con ello el funcionamiento de los mecanismos políticos representativos. Al desencadenarse los eventos que llevaron a la independencia en el antiguo reino de Guatemala, esta se da dentro de un marco legal e institucional que, como señaló la historiadora Clotilde Obregón Quesada, fue una independencia pactada y llevada a cabo constitucionalmente.
El aislamiento en que vivió Costa Rica durante casi todo el periodo colonial, sumado a las precarias condiciones materiales en que se desarrollaba la vida de sus habitantes, propició que en esta provincia no se establecieran instituciones políticas ni corporaciones religiosas fuertes, así como tampoco que se consolidaran grupos socioeconómicos o burocráticos de gran poder. No hubo en la colonia congregaciones conventuales, con excepción de la franciscana, que tenía voto de pobreza, ni seminarios ni obispado que hubieran representado la posibilidad de una interacción de grupos de poder y de conflicto. La Iglesia en Costa Rica fue una institución económicamente pobre durante la época colonial. Ello no significó que algunos sacerdotes, en razón de sus vínculos familiares, pudieron llegar a poseer alguna riqueza. De manera similar, en el ámbito de las instituciones políticas, la provincia mantuvo una estructura de gobierno muy simple. La vida política en la sociedad costarricense colonial parece simple. Las autoridades civiles y religiosas son respetadas y la figura del rey aparece por encima de todas como elemento unificador del reino terrenal. Es una figura simbólica cuyo poder y legitimidad se acepta como un acto de fe. El curso de acontecimientos que desencadenó la invasión de tropas francesas a España en 1808, la abdicación del rey Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII, la salida de España y eventualmente la convocatoria a las Cortes, expuso para los costarricenses que el monarca era efímero y vulnerable. Con el establecimiento de las Cortes en Cádiz, la participación de representantes de Costa Rica en ella fue transformando el concepto sobre la monarquía como sistema de gobierno. Incluso la derogatoria de la Constitución por Fernando VII en 1814 mostró que los regímenes de gobierno constitucionales también eran vulnerables. Un atisbo a la imagen de los costarricenses respecto a la cambiante naturaleza de la monarquía durante aquel intenso periodo entre 1808 y 1821 se muestra en los actos de jura al monarca español. En enero de 1809, en medio de la convulsa situación que estaba viviendo la monarquía española, en la ciudad de Cartago, por orden del gobernador de la provincia, se decreta la jura de fidelidad al nuevo rey Fernando VII y la celebración de festejos durante 9 días. La orden del gobernador estipulaba incluso suspender los lutos durante el periodo del festejo. Si se moría alguien, no se lloraba. Entre diversos actos de júbilo público. En la sala capitular presidía el salón un retrato de Su Majestad Fernando VII. Evidentemente, entre los actos de celebración se realizaron misas y estuvieron presentes las autoridades eclesiásticas. Como expresa el historiador David Díaz Arias, la jura de 1809 representó una actualización de la lealtad política de los habitantes de la provincia hacia su rey en ultramar, en un momento sumamente apremiante tanto para la corona española como para sus colonias en América. 3 años más tarde, en octubre de 1812, se llevan a cabo en la ciudad de Cartago los festejos para la jura de la Constitución de Cádiz. El escribano del Cabildo describe el acto en los siguientes términos. En el tablado que se había preparado para la ocasión, se dejaba ver con magnificencia el soberano retrato de su majestad católica, y habiendo subido el clero y demás dichos, me entregó el señor gobernador el cuaderno de la sabia Constitución. Las palabras pronunciadas en el juramento evidencian el cambio significativo que se está incorporando a la concepción de la autoridad política con la nueva Constitución. Dice así: juráis por Dios y los santos evangelios, guardar y hacer guardar la Constitución política de la monarquía española, sancionada por las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación, y ser fieles al rey. Para cuando los costarricenses confrontaron la decisión sobre la independencia y el régimen de gobierno a adoptar, el concepto de la monarquía había experimentado cambios importantes para ellos.
De igual manera, como las experiencias políticas vividas habían mostrado que la vida política exigía de la acción de los habitantes, de manera que, además de las opciones monárquicas, también las formas republicanas constituían alternativas para la organización de la sociedad. La idea de un sistema monárquico estuvo presente en los primeros debates sobre el sistema de gobierno a adoptar con la independencia. Gravitaba en esta idea la certeza de la fragilidad de la provincia de Costa Rica en un contexto de incertidumbre respecto a lo que estaba sucediendo en el resto de la región, en América y en la misma España. De manera que una primera preocupación en la mente de los costarricenses era la de asegurar la subsistencia de la provincia en un mundo tan incierto. De ahí que la idea de vincularse a un régimen monárquico sólido apareciera como un giro casi que natural para Costa Rica. Y esa opción lo era en los años de 1821 y hasta 1823, y hasta principios de 1823, el Imperio Mexicano regido por Agustín de Iturbide. Esta posibilidad motivó a un grupo significativo de costarricenses a quienes se les identificó como anexionistas o imperialistas, en contraposición a quienes impulsaban una forma de gobierno republicana, que se les denominó liberales o republicanos. Hacemos énfasis que la inclinación hacia un sistema monárquico respondía a la conciencia de la pequeñez de Costa Rica y su vulnerabilidad en un entorno de naciones y potencias poderosas. De igual manera como se puso la mirada en el Imperio Mexicano en cuanto a opción de nación grande y poderosa a la cual podría adherirse Costa Rica para compensar su autopercepción de pequeñez y vulnerabilidad en el escenario internacional, se consideraron otras posibilidades. Una fue la adhesión a la República de la Gran Colombia. Otra fue la de formar una república federada con las otras provincias de Centroamérica, que fue la salida que finalmente se dio en el año 1824, cuando se constituyó la República Federal de Centroamérica y Costa Rica se incorporó a ella. La propuesta de formar parte de Colombia no fue una idea superflua. Fue una tesis impulsada por el grupo de los republicanos y tenía fundamentos no solo en motivaciones de afinidad ideológica, sino también en realidades económicas. Durante los años de la colonia, la provincia de Costa Rica había construido vínculos comerciales más sólidos con el Istmo de Panamá que con las provincias del Reino de Guatemala. Para los primeros meses del año 1823, la discusión sobre la adhesión al Imperio Mexicano o la formación de una república había llegado a un nivel de confrontación tan álgido que se temía la posibilidad de llegar a un enfrentamiento armado. En este ambiente, el Congreso Provincial que había sido designado aprobó el 12 de marzo la anexión de Costa Rica a Colombia. Decisión que fue revocada al día siguiente cuando se recibieron noticias de que el ejército enviado a Centroamérica por el emperador Iturbide, al mando del general Vicente Filísola, había tomado la ciudad de San Salvador, y en Nicaragua el jefe político Miguel González Arabia había logrado someter a los disidentes de la ciudad de Granada. Se percibía que la amenaza de un control militar desde el norte podía estar a las puertas. Otro aspecto a considerar en cuanto a la valoración que tuvieron los costarricenses inclinados hacia un régimen monárquico es que este era concebido como constitucionalista. Es decir, un sistema de gobierno en el cual el poder ejecutivo, encabezado por el monarca, se sometía a las estipulaciones señaladas en una constitución política. Una muestra de esta posición se expresa en las instrucciones que la Junta Gubernativa que encabezaba el gobierno de Costa Rica aprobó para el diputado que representaría a esta provincia en el Congreso Constituyente del Imperio Mexicano, el cual había inaugurado sus sesiones en el mes de febrero de 1822. Instrucciones que sugieren pensar que se trataba de condiciones difícilmente obtenibles de parte del Imperio Mexicano.
En cuanto al apego constitucional, las autoridades costarricenses instruían a su representante lo siguiente: el representante de la provincia debía celebrar con el Congreso Constituyente un pacto especial en las condiciones especificadas, que eran 19, y las principales estas. El gobierno del imperio debía ser constitucional, representativo, con separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Además, se señalaba que la única base del sufragio sería el número de habitantes, que Costa Rica tendría una diputación provincial, una intendencia y un jefe político independiente de León, Nicaragua, que tendría la facultad de decretar sus impuestos y aplicar sus rentas a sus necesidades, sin que se le pudieran exigir sufragios onerosos al tesoro público de las demás provincias del imperio. Finalmente, se apuntaba que en caso de guerra entre México y Colombia, Costa Rica permanecería neutral. Valga señalar que sobre estas instrucciones, el costarricense Florencio del Castillo Villagra, a la sazón consejero de Estado del Imperio Mexicano, expresó a la Junta Gubernativa de Costa Rica que las bases o condiciones puestas en el acta de agregación al imperio no son admisibles. El pernicioso efecto de la idea de una monarquía, la Primera Guerra Civil. La noticia de la independencia declarada por la ciudad de Guatemala, así como la decisión ambigua tomada por la Diputación de León, Nicaragua, al respecto, alteró intensamente el ánimo de los costarricenses. A la agitación provocada por la confusa información, se sumaba la angustia que provocaba el tener que tomar decisiones atinadas. La vida política en Costa Rica cobró por primera vez una dinámica intensa, y no deja de sorprender desde la mirada del presente cómo los ciudadanos de entonces asumieron con eficacia los retos que representaba la organización de un nuevo sistema de gobierno. Algunos de los grandes temas iniciales que requerían de decisiones eran: 1. ¿A cuál acta adherirse? A la de Guatemala, que proclamaba la independencia respecto a España y convocaba a todas las provincias del reino a un congreso para decidir sobre el asunto. 2. La proclamación de la independencia respecto a España y adhesión o no al Imperio Mexicano presidido por Agustín de Iturbide. Y 3. Organizar y poner en funcionamiento un gobierno provisional. Tan pronto se reciben los documentos provenientes de Guatemala y de León, el Ayuntamiento de Cartago decide plegarse a lo decidido por la Diputación de León, decisión que es seguida por los ayuntamientos de las ciudades de San José y de Heredia. 2 días después de la decisión tomada por el Ayuntamiento de Cartago, este revoca su decisión y acuerda no pronunciarse por la independencia, sino dar por recibidos los documentos y comunicarlo así a los demás ayuntamientos. Actitudes semejantes asumieron la mayor parte de los otros ayuntamientos, con excepción del Ayuntamiento de la ciudad de Heredia, que consideró que no acatar lo decidido por León era una violación a la ley. El Ayuntamiento de San José acogió lo dispuesto por el Ayuntamiento de Cartago y aconsejó la integración de una junta de gobierno provisional, pues consideraba que Costa Rica había quedado sin un gobierno superior. El 25 de octubre se reúne en Cartago una junta de delegados de los ayuntamientos, se abre un proceso de debate de iniciativas sobre organización de la forma de gobierno a adoptar, sobre la representatividad ciudadana, sobre los mecanismos de elección de los representantes y de las autoridades, algo inusitado en el somero ambiente político costarricense hasta entonces. El 28 de octubre se recibe la noticia proveniente de la Diputación Provincial de León, la cual comunicaba que con fecha 11 de octubre ese órgano había emitido un acuerdo en el que declaraba la independencia de España, pero se anexaba al Imperio Mexicano, que se organizaría bajo una monarquía moderada. Los habitantes de San José salen a las calles en algarabía proclamando la independencia.
Al día siguiente, el 29 de octubre, el Ayuntamiento de Cartago, en cabildo abierto, proclama la independencia de España y la adhesión al Imperio Mexicano. Estaban presentes en ese cabildo algunos de los representantes de la Junta de Delegados de los ayuntamientos, quienes firmaron el acta, aun cuando carecían de autorización expresa de sus propios ayuntamientos para ejecutar dicho acto. Esta acta ha suscitado desde fines del siglo XIX y hasta el presente un debate entre estudiosos de la historia y activistas cívicos que discuten sobre si el acta del Ayuntamiento de Cartago del 29 de octubre de 1821 es el documento contundente de la independencia de Costa Rica. El debate sobre la adhesión al Imperio Mexicano empieza a incrementar su intensidad, lo cual se refleja en los textos de juramentación de la independencia que llevan a cabo los distintos ayuntamientos. El día 1 de noviembre, en Cartago, se jura en los siguientes términos: juráis a Dios nuestro Señor guardar y hacer guardar con vuestras armas, bienes y personas la independencia absoluta del gobierno español y sujetaros al Imperio Mexicano. En San José se jura el 4 de noviembre de la siguiente forma: juráis a Dios nuestro Señor y esta señal de la Santa Cruz, la independencia absoluta del gobierno español, y obedecer y sostener lo que se acordase por nuestros representantes en esta ciudad sobre las bases de gobierno y constitución. No se menciona al Imperio Mexicano. El Ayuntamiento de Heredia se pronuncia en los mismos términos que el Ayuntamiento de Cartago. El Ayuntamiento de Alajuela, son 4 los ayuntamientos principales, se pronuncia agregando, después de todas las citas religiosas, sostener la independencia absoluta del gobierno español. No se menciona el Imperio Mexicano. Pese a las hondas diferencias de posición existentes en relación con la adhesión al Imperio Mexicano, la Junta de Delegados de los Ayuntamientos aprobó el 1 de diciembre de 1821 un documento que definía las bases para la organización de la provincia de Costa Rica. Se denominó Pacto Social Fundamental Interino de la provincia de Costa Rica. Constaba de 7 capítulos y 58 artículos. Vino a ser la primera constitución política redactada por los costarricenses y la segunda en la historia constitucional de esta nación, habida cuenta de que la primera fue la Constitución de Cádiz de 1812. También denominado como Pacto de Concordia, este sentó los fundamentos democráticos y republicanos de Costa Rica. En su artículo 1 declaraba que la provincia de Costa Rica está en absoluta libertad y posesión exclusiva de sus derechos para constituirse en nueva forma de gobierno y será dependiente o confederada de aquel estado o potencia que le convenga adherirse, bajo el precioso sistema de absoluta independencia del gobierno español y de cualesquiera otro que no sea americano. Los legados de los ayuntamientos nombraron el mismo día la Junta Interina de Gobierno, que conforme con el... Tarjeta amarilla. Ya viene 2 minutitos. Ya acabó. Los legados de los ayuntamientos nombraron el mismo día la Junta Interina de Gobierno, que conforme con el pacto debía ejercerlo hasta que se hiciera la elección de la Junta Propietaria. La nueva Junta Superior Gubernativa empezó a funcionar el 13 de enero de 1822. Se destaca el hecho de que a 49 días de haber recibido la noticia de la independencia de España, los costarricenses habían aprobado una constitución política que organizaba el gobierno de la provincia. A los pocos días de instalada la Junta de Gobierno, se debió enfrentar el problema de la anexión o no anexión al Imperio Mexicano.
El nuevo gobierno mexicano, sin recordar la independencia de que gozaban todas las provincias e ignorando cuál era la situación administrativa centroamericana, concibió a Centroamérica como el Reino de Guatemala y escribió a la Junta de Guatemala proponiéndole que Centroamérica se le anexara. La Junta de Guatemala resolvió favorablemente y así lo comunicó a México a comienzos de enero de 1822. Lo hizo antes de tener en sus manos todas las votaciones de los ayuntamientos de las otras diputaciones de Centroamérica. En Costa Rica, las autoridades consultaron a todos los ayuntamientos, tanto del interior del país como de la región de la costa del Pacífico y de Nicoya, y todos votaron favorablemente. Los costarricenses decidieron entonces reformar el Pacto de Concordia para adaptarlo a la nueva situación, o sea, la de la provincia anexada a México. El pacto se reformó el 10 de enero. Los meses que siguieron fueron de gran expectación ante los acontecimientos en México. En el mes de marzo se nombraron diputados al Congreso Constituyente en México. Las instrucciones dadas a estos diputados, como ha sido mencionado antes, eran obstáculos casi insalvables para una unión definitiva. Era evidente la falta de una voluntad por parte de la mayoría de los ayuntamientos para llevar a cabo la unión al Imperio Mexicano, y ellos expresaban tensiones y hostilidades crecientes en las ciudades y los pueblos respecto a este asunto. Una excusa que la Junta Gubernativa implementó con el deseo de retrasar la unión fue solicitar al Congreso mexicano la instrucción de cómo debía ser el juramento de obediencia al imperio que debía pronunciarse al ser coronado Iturbide. Con esto se buscaba retrasar el acto de juramentación. El día 12 de diciembre de 1822, el Ayuntamiento y Vecindario de Heredia juraron obediencia a Su Majestad Ilustrísima Don Agustín I con mucha solemnidad. Desde que se inició el proceso de independencia, Heredia se manifestó a favor de la monarquía mexicana. Un cura de una villa vecina a Heredia llegó incluso a negar la comunión y administración de los sacramentos a todos aquellos que identificaba como liberales y partidarios republicanos. Ni las autoridades civiles ni las eclesiásticas lograron hacer desistir al cura de su decisión. Si bien la Junta Gubernativa acuerda el 23 de enero de 1823 realizar la jura, esta no se concreta. Noticias sobre la inestabilidad del gobierno en México motivan a los habitantes de San José, en cabildo abierto, a solicitar la suspensión de la juramentación hasta que se pacificase el imperio. El 18 de febrero, los vecinos de San José se lanzaron a las calles proclamando la República. En los días siguientes, en algunos otros pueblos y ciudades, incluyendo la ciudad de Cartago, se dieron manifestaciones similares. Las tensiones entre imperialistas y republicanos estaban alcanzando un nivel explosivo. El día 29 de marzo, un grupo de imperialistas toman el cuartel de Cartago, se atrincheran en la ciudad y hacen huir a los miembros de la Junta de Gobierno. Para entonces era un triunvirato. Vecinos de las ciudades de San José y Alajuela se organizan con armas y marchan hacia Cartago para someter a los rebeldes. Ambas fuerzas se enfrentan el día 5 de abril, resultando sometidos los cartagineses. Fue esta la primera ocasión en que los costarricenses se enfrentaron entre sí en el campo de batalla. Con la derrota de los imperialistas, se suponía que se eliminaba también la idea de la adhesión al imperio mexicano. En realidad, para cuando ocurre el enfrentamiento armado, ya no existía aquel imperio. El 19 de marzo de 1823, Agustín de Iturbide había abdicado al trono. Como consecuencia de la guerra, la ciudad de Cartago pierde el asiento de la capitalidad de la provincia de Costa Rica, condición que había ostentado durante más de 2 siglos y medio de vida colonial, y se traslada a la capital, a la ciudad de San José.
Con la disolución del Imperio Mexicano se desvanece la posibilidad de un régimen monárquico en la región. Los esfuerzos de todas las provincias que aún quedaban del antiguo reino de Guatemala se dirigieron a la organización de sus sistemas políticos basados en formas republicanas. El 22 de noviembre se emitió la Constitución, 22 de noviembre de 1824, se emitió la Constitución Política de la República Federal de Centroamérica, la cual incluía a los estados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias.